Ahora acabo de saludar también, Monseñor Giovanni, a los padres, aprovechando a los presbíteros que mañana tenemos la misa crismal, ¿verdad? Aprovechar este tiempo. Gracias. La verdad no es para mí ningún esfuerzo, al contrario, es una bendición de Dios, es una confirmación del camino sinodal que esta tarde vamos a compartir con mucha naturalidad, con mucha paz, para ver cómo el Señor nos sigue animando y nos sigue llamando a esta novedad del Espíritu. La semana pasada estuve en Cusco, miren, 2 días haciendo su asamblea. Ahí ellos están preparando su asamblea sinodal parroquial. Van a ser parroquia por parroquia. Y hace 2 semanas en Trujillo, en su primera asamblea sinodal arquidiocesana. En Lima estamos terminando de hacer la carta pastoral del cardenal Carlos, porque tuvimos la asamblea sinodal en enero. Lo mismo en Chosica, lo mismo en Tarma, lo mismo en Cajamarca, lo mismo en Yurimaguas. Como ven, se van sumando poco a poco las diócesis a esta propuesta, a este camino que es del Espíritu Santo. Sinceramente, como vamos a conversar, vamos a tener el tiempo para poder conversar larga y tranquilamente sobre la sinodalidad y lo que significa que todos nos podamos encontrar como hijos e hijas de Dios y juntos ir construyendo la iglesia que Dios quiere bajo la guía del Espíritu Santo. Así que felicitaciones a ustedes por estar aquí, por este tiempo tan precioso, y estamos haciendo, Padre Percy, historia, se está haciendo historia, se los digo así, con la gracia de Dios, en este año especial para todo el Perú, que es año jubilar de Santo Toribio Mogrovejo, 300 años de la canonización, el segundo obispo de Lima que hizo 11 sínodos. Imagínense, como si sonara a nuevo esto. Y ya Toribio Mogrovejo hizo 11 sínodos en 24 años de pastor. Lo digo porque miren, justo esta mañana, el cardenal Carlos está en Saña, en Chiclayo, hay un señor, para rendir homenaje a Santo Toribio Mogrovejo. Está aquí con nosotros. Fuertes aplausos para Monseñor, por favor. Perdone, Padre, que le hemos cortado la palabra, creo. Solamente para decirle, justo decíamos a Giovanni que dice, no es ningún sacrificio, solamente que hoy día en vez de estar en Chiclayo, me vine aquí porque Cardenal Castillo está con Monseñor Farfán en Saña, que es la tierra donde murió Santo Toribio Mogrovejo, un día como hoy. Entonces se le deja ¿cómo se dice? El recuerdo oficial del sucesor de Santo Toribio, que es el cardenal Carlos, en Saña. Entonces está haciendo una fiesta ahora en la diócesis de Chiclayo y no existen las casualidades en las cosas de Dios, ¿no? Así que vamos también a la luz de Santo Toribio. Solamente esto, y muchísimas gracias por la acogida. Desde ya me siento en casa. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Juan Pitón. Como lo ha dicho, haciendo sacrificios está con nosotros. La verdad que apenas que me contestó la llamada, no dudó en seguirme. Dijo, voy, Padre, a la prelatura de Monseñor Giovanni. Muchísimas gracias por esa respuesta tan generosa, aunque decíamos, Padre, no le vamos a esperar mucho. Y es mucho para mí, 30, 40 personas. Gracias por sus palabras motivadoras, Padre. Ya lo tenemos entre nosotros. Muchísimas gracias. Con usted seguramente vamos a aprender muchísimo de ti. Gracias, Padre Corella. Bien, cerramos el programa. Está en este momento, pues. Aló. Ahora. Más dulce. Hola. Bien, ya no puedo volver, no sé qué he dicho, pero vamos a continuar con lo siguiente. Entramos ya de lleno a partir de este momento en el trabajo de sinodalidad, siguiendo nuestro programa. Todos tienen esta cartillita, pues también no solamente para rezar, para informarnos sobre la sinodalidad, sino también
está la oración, y también esta misma cartilla pueden utilizar ustedes para hacer sus anotes, ¿ya? Entonces, si les parece, nos ponemos de pie y hacemos ya la oración correspondiente, con el permiso de Monseñor, con el permiso del Padre Juan. Hacemos esta oración por el sínodo de la sinodalidad. Estamos en la página 12, todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Una vez más, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se suman a este evento desde la prelatura de Juli. Bienvenidos a ustedes. Bien, para dar apertura a este evento magno, lo vamos a llamarlo así, pues tenemos la presencia de nuestro pastor, Monseñor Giovanni Cefay, nuestro obispo de la prelatura de Huancané. Fuertes aplausos para él. Muy buenas tardes de nuevo a cada uno de ustedes. Bienvenidos, estimados Padre Juan. Realmente apreciamos mucho su esfuerzo de venir aquí. Ahora ya sabes dónde está Huancané, tan lejos, al otro lado del mundo. De venir a acompañarnos en este acontecimiento tan importante de la sinodalidad. Hace tiempo que escuchamos de esta palabra y vamos a volver a escuchar un poquito más. Padre Percy, vicario general de nuestra prelatura, muy bienvenido también, y le agradezco por esta organización. Le damos la bienvenida al clero de Juli, particularmente también Baltasar, que es el delegado general de la prelatura, y ustedes sacerdotes que han venido desde lejos también, y las religiosas que están con nosotros, bienvenidas también. Y lo último, pero nada menos, a cada uno, laicos, tenemos seminaristas con nosotros también, y ustedes laicos que juntos vamos a estar caminando. La sinodalidad. Creo que hay dos palabras fundamentales que cuando escuchamos la palabra sinodalidad, al toque recordamos en otras dos palabras que significa sinodalidad, significa caminando juntos, y escuchemos uno al otro. Si
aprendemos esto, ya hemos aprendido mucho, que desde el 2019 han empezado en el Vaticano organizando poco a poco esto, lo que es la sinodalidad. Bien, Padre Juan me cuenta que hasta el cardenal Mario Grech también nos manda saludos porque él le conoce. Mario Grech es el secretario del dicasterio justamente de la sinodalidad y está muy contento que nosotros aquí en el Altiplano, Cusco también, están organizando no es simulacro, no es réplica, sino de verdad tenemos que plantar algo, saliendo de aquí, pero con un resultado ya. Y el resultado, muy estimados, el primer resultado es la semilla cayendo en nuestro corazón. La semilla que si no se muere queda sola, y la semilla que cuando se muere se da mucho fruto. Y esto es la sinodalidad que vamos a tratar de vivir aquí. También en el Vaticano, ustedes en el Salón Pablo VI han visto igual, muchas mesas redonditas. Esto tiene motivo, no es para tomar el café y alcanzamos el azúcar, por si acaso. La mesa está redondita, significa que no hay ni más ni menos. Estamos todos iguales. En este momento de debate, en este momento de diálogo, en este momento de evaluación, en este momento de conversación, de escuchar. Esto significa que yo no estoy más que tú o tú menos que yo, sino en la iglesia todos somos iguales caminando juntos. Obviamente existe la jerarquía, no vamos a desarmar la jerarquía porque si no tendremos muchas confusiones, ¿sí o no? Pero sí, como iglesia todavía nos toca de abrir más el corazón para escuchar a los laicos. Ustedes de una forma o de otra son líderes, están acá porque son líderes. Y qué bueno que cuando viene el campesino, la campesina, la ancianita caminando poco a poco para entrar en la iglesia, se sienta que está llegando a su casa. No a un lugar raro, no a un lugar sospechoso, no a un lugar no acogedor. Y por eso Francisco insistía tanto con nosotros para abrir nuestros corazones de par en par, para ser acogedores. Y sigue insistiendo mucho el Papa presente, el Papa León, que hace poco, queridos, me impresionó mucho, no sé en qué ocasión estaba hablando, no sé si estaba hablando con los sacerdotes, pero hablaba de esta frase, decía, hay muchos muertos que están parados, muchos muertos parados. Yo decía, normalmente los muertos están echados, ¿sí o no? Parados porque mientras estamos vivos por adentro estamos muertos. Y la iglesia, si no es una iglesia sinodal, si no es una iglesia que escucha, si no es una iglesia misionera, si no es una iglesia que dialoga con los demás, hasta con el más pequeño, queridos, hasta con el más pequeño, entonces estaremos defraudando a nuestra vocación. Hace más o menos 6 meses, me corrige Padre Faustino, ¿ya? Y Madre Iris creo que estaba también con nosotros. Estuvimos en Mo, estuvimos haciendo la visita pastoral en Mo. Y mientras manejando el carro para irnos a visitar una comunidad, había un hombre que estaba ordeñando su vaca. Y nosotros hemos dicho, paramos. Y hemos retrocedido un poquito, hemos bajado y hemos acercado a este campesino humilde, sí, alguien
con su vaquita. Padre Faustino empezó hablando en Aymara, ¿no? Y después él nos habló en castellano también. Pero qué alegría al final nos ha dicho: nunca me han visitado un obispo, un sacerdote y una religiosa. Esta es la iglesia, queridos hermanos, de estar cerca. No es porque yo tengo un título, yo conozco más, no, queridos hermanos. Jesús no tenía títulos. Jesús era misionero caminando en las calles cerca de la gente. Y esto es la sinodalidad. Yo creo que en la conferencia episcopal, si me recuerdo bien, les dije esta frase. Creo que la sinodalidad va a ayudarnos para que los laicos se encuentran su sitio en la iglesia, y a nosotros nos pone en nuestro sitio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros salimos de nuestro sitio, pensamos que somos mucho mejor, mucho más santos, conocemos mucho más, y creamos una brecha, queridos, inalcanzable. Y eso no es lo que quiere Dios de su iglesia. Nosotros ya estamos muchos años caminando, ya se acerca mi 7º año acá como obispo, muchos años sinodales. ¿Por qué? Porque el misionero no es otra cosa sino sinodal. El misionero como ustedes, que han venido de tantos países, ¿no? Que están acá como 8 naciones formando esta belleza prelatura de Juli y también de Huancané. Misioneros. Y el misionero es que se deja todo y se deja a todos para estar cerca de su pueblo, servir a Dios y a su pueblo. Entonces, de nuevo, no tengo suficientes palabras para agradecerles su presencia. Yo sé, queridos, que tenemos muchas cosas por hacer. Yo sé que tal vez estamos hasta un poco cansados. Ayer hemos terminado un retiro. Le he visto a Valentina, acá está, ¿no? La directora. Y tenemos a Alejandro, el director de las ODEX, la ODEC de Juli y la ODEC también de Huancané. Más de 140 profesores, docentes, juntos haciendo retiro. Agradezco al padre Anderson, el padre Juan, que junto con mi persona hemos dirigido 3 días de retiro. Salieron llorando, queridos hermanos, salieron llorando. Esta es sinodalidad, escuchando a ellos, compartiendo con ellos, dialogando con ellos, y después enviándoles: vayan y digan a todos los alumnos que Dios es amor, que Dios les ama, que en el mundo hay mucha esperanza todavía, queridos. Entonces, me permitan apreciar su presencia, porque a pesar del cansancio, a pesar de la agenda llena, pero hemos encontrado también este momento para venir y celebrar esta sinodalidad. No es otra cosa sino una celebración de estar juntos, celebrando la belleza de conocer, amar y servir a Dios. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos para Monseñor. Muy bien, entonces, como nos ha dicho pues nuestro pastor, vamos a aprender a caminar juntos a partir de la sinodalidad. La actividad esto, Monseñor, Padre Juan, pues como nos han enseñado allá en el taller del encuentro de equipos de sinodalidad, está conformado de esta manera, pues equipo de sinodalidad, quienes han preparado toda esta ambientación y toda la parte logística para que sepan cómo funciona, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Todo esto para que luego plasmemos nosotros. Voy a invitar al equipo de sinodalidad de la prelatura, pónganse de pie, por favor.
esto funciona así, de esta manera. La señorita Yanez también, la hermana Judy, por favor, adelante. Equipo de sinodalidad, nos ponemos de pie, por favor. Equipo de sinodalidad, no facilitadores. Equipo de sinodalidad. Muy bien. El hermano Percy, la hermana Judy, la hermana Yanez y la hermana Jimena, mi persona, conformamos el equipo sinodal de la prelatura. Para ellos, fuertes aplausos. También voy a rogarles que se pongan de pie, de que este trabajo de sinodalidad, cuando vamos a llegar al momento de conversatorio en espíritu, pues van a tener duro trabajo ellos. No le voy a pedir todavía, los secretarios seguramente en la mesa ya se van a nombrar, pero ya tenemos, como hemos venido trabajando, dando charlas los días anteriores a este evento, los facilitadores. Le voy a pedir por favor que se pongan de pie, los facilitadores de este trabajo. Los facilitadores, por favor. Muy bien, ellos son los facilitadores de esta actividad. Para ellos, fuertes aplausos. Muchas gracias. Dicho esto, bueno, la Madre Jimena nos quiere ofrecer una canción, y ya que se trata, una canción que siempre hemos cantado desde que éramos pequeñitos y sin darnos cuenta era una canción sinodal, Padre Juan, juntos como hermanos. Yo había aprendido todavía de mi tatarabuelo, pero muy bien, la canción sinodal, juntos como hermanos. ¿No es verdad, Madre? Vamos a buscar de las hojitas aquí en la página número 12. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. El número 3. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muchas gracias, Madre Jimena, por animarnos. Bien, entonces ya nos toca entrar al tema central, a la ponencia número 1, presentarles entonces al Padre Juan Jorge Vitón Arellano. Bueno, ya lo vemos quién es. Creo que hace falta un poquito conocer su trayectoria para que ustedes sepan y puedan contactarse también, que al final le daré también el número de celular, ¿no? Bien, Padre Juan Jorge Vitón Arellano es sacerdote jesuita, licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
licenciado y magíster en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. En la Compañía de Jesús ha sido promotor vocacional del año 2008 al año 2010, formador y ministro de estudiantes jesuitas desde el año 2016 al año 2019. Fue capellán y es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, esto en Lima. En el año 2018 participó como auditor en la 15ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos sobre los Jóvenes. Del año 2020 al año 2023 fue prefecto de estudios espiritual y vicerrector del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Actualmente es miembro de la Comisión de Discernimiento del Sínodo sobre la Sinodalidad y facilitador de la 16ª Asamblea Sinodal del año 2023 al 2024. Para que sepan, vive en Lima, colabora pastoralmente y en la administración del Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón, Iglesia de San Pedro. Es coordinador de la Comisión Arquidiocesana de Sinodalidad del Arzobispado de Lima y miembro de la Comisión Sinodal de la Conferencia Episcopal Peruana. Fuertes aplausos para nuestro ponente, Padre Juan Vitón Orellano. Con ustedes les dejo la ponencia. Muchísimas gracias nuevamente, gracias de corazón por la invitación y efectivamente no, como bien decía Monseñor, que agradezco también la invitación, creo que todos hacemos el esfuerzo de estar aquí, ¿verdad? A un grupo acabado de retiro, la parroquia, el trabajo cotidiano, las clases, todos. Y yo creo que es algo que está en el corazón, lo digo en presente, del Papa Francisco, ¿no? De ese esfuerzo que tenemos que hacer todos para poder mirar con esperanza la Iglesia y el mundo, ¿de acuerdo? Hoy tenemos sed de esperanza, hoy tenemos sed de encontrar los caminos para hacer una iglesia, como bien nos lo decía Monseñor Giovanni, una iglesia capaz de acoger, de escuchar, capaz de llevar esperanza donde no hay, capaz de anunciar lo que Jesucristo anunció en el Evangelio. Y no solo hay que ser creyentes, como se dice, sino creíbles, ¿de acuerdo? Y para ser creíbles tenemos que trabajar. La sinodalidad no es otra cosa que hacer una iglesia de acuerdo al Evangelio. Uno dice, Padre Juan, ¿pero qué? ¿Actualmente la iglesia no es de acuerdo al Evangelio? Sí que lo es, pero estamos siempre en constante mejora, siempre en constante búsqueda de la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los retos son grandes, el mundo va avanzando, estamos ante realidades cada vez más complejas. La pregunta que yo me hago, como iglesia, ¿tenemos el derecho de quedarnos parados o sentados? No. Hay que avanzar porque el impulso misionero es propio de la iglesia. Y este impulso misionero tiene que tener siempre un criterio clave, el discernimiento. ¿De acuerdo? El discernimiento, es decir, estar atentos, como bien nos enseña el Concilio Vaticano II, a los signos de los tiempos. Y hoy estamos en un momento en donde cada vez nos cuesta más escucharnos, aceptarnos. Por tanto, querernos, valorarnos, respetarnos. Yo creo que hay dos fenómenos que cada vez nos están haciendo
más hombres y mujeres individualistas, egoístas, autosuficientes. El primero es esta, digamos así, ¿no? Ansiedad o miedo al vacío, ¿no? Tenemos que estar haciendo algo, siempre hay que producir, ¿verdad? Hay una mentalidad de este mundo, ¿no? De este sistema, ¿sí? De que si no produces, no vales. Estés donde estés, ¿ah? En cualquier parte del mundo, con cualquier característica. Y el segundo desafío, muy importante, hermanos, hermanas, son las redes sociales. Estamos siendo sobreatacados por las redes sociales, ¿no? Nos han desbordado. Y esto el Papa Francisco lo veía muy claro. Y el Papa León lo confirma. Como iglesia tenemos que detenernos a discernir. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el norte el telón de fondo con el que vengo. Seguir creciendo todos, porque acá quiero decirles algo que a mí me parece muy importante. ¿Ustedes saben cuál es la definición de experto? ¿Quién es un experto? ¿No? Alguien que dice lo mismo que nosotros, pero que viene de otro lado, ¿no? Es decir, lo que voy a decir, todos lo sabemos. Como bien dice un señor, el camino sinodal no solamente lo han estado haciendo ustedes, sino que es parte de nuestra idiosincrasia peruana y latinoamericana, reunirnos, conversarnos, hacer asambleas, ¿o no? Sí, entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo primero que vamos a presentarles, ¿sí? He preparado esto. Y lo segundo que me gusta mucho resaltar es que se va haciendo camino al andar. Es decir, no es que yo venga a darle los secretos de la sinodalidad y cómo ser una iglesia sinodal. Hacer eso es volver a caer en el error que venimos cayendo. Pensar que todo viene de fuera, ¿no? Y de fuera nos tiene que decir qué hacer, ¿verdad? Y poco a poco llegamos a situaciones en que nos cruzamos. Hablo solamente, recuerden ustedes hace poco todos los conflictos sociales con el gobierno. Yo me da miedo decir el gobierno anterior, porque tengo que decir en qué día lo digo, ¿no? Porque cada día puede haber otro gobierno, ¿no? El anterior, ¿no? Acuérdense del tiempo del Baguazo, por no hablar de esta zona. Vayámonos al norte del Perú. Falta de diálogo, falta de conocer. ¿Me explico? La sinodalidad viene exactamente entiéndame bien, hermanos, hermanas, a dar la vuelta a la torta. Es decir, todos, como bien lo dijo Monseñor, ¿no? Todos somos protagonistas en la iglesia. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos experiencia de Dios. Y por eso la iglesia sinodal sí tiene unas características. La sinodalidad no es novedoso, y vamos a ver aquí los fundamentos bíblicos brevemente. Esta presentación se las voy a dejar para que la puedan revisar y, como bien se ha pedido, se puede hacer réplicas, ¿sí? Pero voy a dar como unas pinceladas. Lo que es novedoso es el modo de hacer este camino. Como bien decía el padre Percy, la novedad de estar en mesas redondas, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido asambleas, claro que han tenido asambleas en la prelatura, claro que han hecho el plan pastoral, claro que han reflexionado, pero miren cómo estamos ahora sentados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer dentro de un momento? La segunda parte de la asamblea de hoy, que de hecho, hermanos, hermanas, es la parte más importante, la metodología sinodal, ¿no? Que lleva un nombre, se llama la conversación en el Espíritu, que tiene sus propias características. Esa es una novedad, por ejemplo, ¿sí? Y venimos para presentarla, para practicarla. No hay una metodología perfecta, ojo, pero tiene esta metodología unas características que justamente va a permitir lo que les decía al inicio. Todos tenemos voz, hay espacio para todos. Todos, el Señor habla a través de todos, porque todos hemos sido bautizados. Esa es nuestra garantía de que el Espíritu Santo está aquí. ¿De acuerdo? Y por eso, qué importante es escucharlos. Porque si la prelatura de Huancané quiere hacer un camino sinodal, no depende de cuánta gente vengamos de fuera o cuántos documentos leamos. Es importante, claro que sí. Pero
con la sinodalidad, cada parroquia, cada pastoral, cada diócesis, cada prelatura tiene su propio rostro. ¿De acuerdo? De manera que nos sentemos a nivel regional y nacional, y luego el Papa León ha convocado a una gran asamblea sinodal en el 2028, que nos vamos a sentar, o se sentarán los que estén allí, así también, representantes de todo el mundo, para dialogar. La ventaja en este momento es que, como bien nos ha pedido ahora Monseñor, hay que salir con frutos. Hay una pregunta guía para hoy. No solamente va a ser practicar, ya vamos a trabajar en la práctica. Pero hermanos, insisto, se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Y ustedes, lo decía sin afán de resaltar nada, se está haciendo historia. Porque otras prelaturas, otras diócesis cercanas querrán hacer también su camino sinodal. Y qué bueno que nosotros podamos darnos el espacio y el tiempo para hacerlo, porque seremos amigos, consejeros, acompañantes de esas otras iglesias. Se lo digo porque lo hemos vivido de manera cercana a Lima, por ejemplo, en 3 diócesis: Lima, Chosica y Chimbote. Del equipo sinodal de la arquidiócesis, porque no vengo solamente yo como Juan, vengo como parte de la Comisión Nacional de Sinodalidad, ¿no? Que, como bien les comentó el padre Percy, hubo un encuentro hace 3 semanas ya, 3, 4 semanas, donde estuvieron 36 de las 42 jurisdicciones eclesiásticas del Perú representados. Nosotros decíamos, cuando me tocó mi charla allá, que eso ya es un fruto del camino sinodal del Perú. Ya es un fruto. ¿Por qué? Porque nos tomamos el tiempo para conocernos, para saber cómo estamos. Somos más allá que números y somos más que documentos. Somos hombres y mujeres de fe que queremos crecer juntos. Y eso no solamente suena bonito, hay que practicarlo. Y lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso, entonces, voy a presentarles, me ayuda la hermana, sí, con la avanzar. Voy a ir avanzando las presentaciones. Este es el último saludo. Ahí está un paisano de Monseñor Giovanni, el cardenal Grech, ¿no? Fue la visita que hizo el Papa León al secretariado del sínodo. Pero justo, mira, ya ahorita esta foto ya está un poquito antigua, porque el que está a la mano derecha del Papa León es Monseñor Luis Marín de San Martín. Él es subsecretario del sínodo, y la subsecretaria es la hermana Nathalie, que es francesa, que está allá. Bueno, aquí Monseñor Luis, la semana pasada, ha sido elegido el limosnero del Santo Padre, es decir, el prefecto, el ministro que se encarga de todas las acciones de caridad del Papa. Entonces, pobre cardenal Grech se quedó sin un colaborador por ahora, y es español, un obispo agustino, español, muy buena gente. Solamente me quedo con algo que, ¿quién es el cardenal Grech? Es el que está acá al costado del Papa, es el secretario general del sínodo. Digamos, en pocas palabras, ¿no? Es el responsable mundial del camino sinodal. Entonces nosotros, las comisiones nacionales, de tanto en tanto reportamos, ¿no? Cuáles son los lugares donde se va haciendo camino sinodal. Y Dios mediante, si el Papa León nos visita en el Perú en este año, qué bonito va a ser que nos podamos sentar y conversar con él, cómo también se está haciendo el esfuerzo en diferentes jurisdicciones eclesiásticas del Perú para esta experiencia sinodal. Mira lo que dice el cardenal Grech: la forma sinodal de la Iglesia está al servicio de su misión, y cualquier cambio en la vida de la Iglesia tiene como finalidad hacerla más capaz de anunciar el reino de Dios y testimoniar el evangelio del Señor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. A mí me parece muy importante esta frase. ¿Por qué? Porque la sinodalidad, voy a decir seguramente algunas cosas que muchos de ustedes ya saben, pero lo digo para que todos caminemos juntos, ¿sí? Hay una diferencia en términos. 1, sínodo. 2, sinodalidad. ¿De acuerdo? Vamos a empezar desde allí. Sínodo es una palabra griega que significa, tiene 2 componentes, sin y odos, que significa, lo podemos traducir como caminar juntos. ¿De acuerdo? Eso significa sínodo. Sínodo es
caminar juntos. ¿Y qué es la sinodalidad? Es practicar el sínodo. ¿Cómo caminamos juntos? ¿De acuerdo? Hubo un sínodo en Roma, que voy a hablar brevemente sobre esto, que produjo un documento, el que está aquí, en octubre de 2023 y en octubre de 2024. Estuvieron presentes 365 padres y madres sinodales. Si bien fue un sínodo de obispos, el Papa Francisco pidió también que estén presentes no obispos. 25% de los participantes de este sínodo fueron no obispos, miembros del pueblo de Dios, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos y laicas estuvieron presentes. ¿De acuerdo? Ese sínodo duró 4 años. En Roma, los 2 últimos. Los 2 anteriores era recoger la consulta, recoger las preguntas del pueblo de Dios por todo el mundo. ¿Sí? Ese sínodo abrió el camino sinodal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese sínodo permitió que renazca el espíritu sinodal en la iglesia. Es decir, el evento que dijo, vamos a reflexionar sobre cómo podemos caminar juntos como iglesia. Por eso el sínodo acabó. En octubre de 2024 acabó el sínodo. Pero el camino sinodal continúa. ¿De acuerdo? Ya no es solamente conocer este documento y aplicarlo. Ahora se trata que cada jurisdicción eclesiástica haga un camino sinodal. ¿Me explico? ¿Sí? Lo que se hizo en Roma es un ejemplo. ¿Para qué? Para que podamos encontrar el modo para poder caminar juntos de manera local. Les pongo un ejemplo, ¿no? Estuve en Yurimaguas el año pasado. Un criterio que se veía en la reflexión es que para llegar a las comunidades más alejadas se necesitan barcas, pequepeques, ¿de acuerdo? Comunidades de 4 horas que hay que llegar, ¿sí? Entonces eso fue uno de los frutos, cómo ver el modo de financiar, ¿verdad? De trabajar pastoralmente para ese objetivo. Eso fue para la realidad de Yurimaguas. Yo les pregunto, aquí en Huancané, ¿necesitamos pequepeques para llegar a las comunidades? Algunita, una, pero la gran mayoría no. ¿Me explico? Un fruto, les pongo un ejemplo sencillo, sencillo. Un fruto en una diócesis, en una prelatura, la de Yurimaguas, es distinto a los frutos que van a salir aquí. ¿Me explico? Cada iglesia tiene su propio rostro, su propia característica. Y por tanto, si proponemos mejoras, ojo con lo que voy a decir, hermanos, si proponemos mejoras, tienen que ser mejoras para la propia realidad, ¿verdad? Si no caemos un poquito en lo que pasa en otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, el año escolar en el Estado peruano, ¿no? Empieza en marzo. ¿Es la mejor época para todo el Perú empezar en marzo? No, los que son de la ODEC lo saben muy bien, sino todos. Hay zonas del Perú donde llueve en marzo. Y los muchachos tienen que ir al colegio en marzo. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman en Lima. ¿Me explico? ¿Sí? Lo mismo, salvo las diferencias, el camino sinodal nos ayuda a saber reconocer cuáles son los problemas concretos de cada realidad eclesial. De manera que eso nos va a permitir proponer, ojo, el sínodo es una instancia consultiva. Va a proponer ¿a quién? A nuestros pastores diferentes soluciones para que en discernimiento, junto con el Santo Padre, se puedan tomar las mejores decisiones. Por eso el cardenal Gregg es muy claro: cualquier cambio en la vida de la iglesia tiene como finalidad hacerla más capaz de anunciar el reino de Dios. El reino de Dios tiene rostro local. Lo dijo el Papa Francisco en Madre de Dios. El reino de Dios tiene rostro local. Habla las propias lenguas, las propias culturas. Por eso, hermanos, hermanas, es un reto. ¿Me explico? La sinodalidad es un reto, no hay que decir que no.
porque quizás uno puede estar más acostumbrado a hacer lo que le dicen, ¿no? Me dicen esto, lo hago. Bueno, ahora hay que acostumbrarnos a pensar lo que hacemos y a proponer lo que hacemos, sin miedo. Y acá viene tercer y último punto. No estamos solos. Por eso, la metodología sinodal es muy importante. La conversación del Espíritu no es un diálogo de opiniones, ¿ah? Para eso no nos han convocado, mencionó Giovanni, podemos hacer esto en otro lugar. La metodología sinodal tiene como protagonista al Espíritu Santo. Yo diría, hermanos, hermanas, que esa es una novedad. Nos reunimos en asamblea para escuchar al Espíritu Santo. Pero Padre Juan, ¿cómo se escucha al Espíritu Santo? A través del hermano, a través de la hermana, de su propia experiencia. Ah, no, yo voy a decir lo que quiero y yo voy a hablar. Yo estoy en contra de la sinodalidad, porque la sinodalidad va a hacer que los sacerdotes pierdan autoridad, que las mujeres se ordenen diáconos, que los sacerdotes se puedan casar, que los laicos sean párrocos. Por eso estoy en contra de la sinodalidad. Pregunta, ¿eso viene del Espíritu? Le digo porque lo vivo casi todos los días. Lo escucho, analizo. Justo esta mañana con un periodista, antes de subir al avión, estábamos conversando porque vamos a hacer un artículo sobre este último, no sé, un paréntesis, ¿no? Que han visto que al Papa León le ha salido una foto, ¿no? De rodillas. Es el mal espíritu que está donde hay, disculpen, soy como jesuita, donde está el buen espíritu, está el mal espíritu. Y el camino sinodal, que es una experiencia del Espíritu Santo, lógicamente también hay tentaciones de escucharnos. ¿Y qué escuchamos, hermanos? Nuestra propia opinión. Ojo, y no estamos acá para escuchar lo que yo pienso, no. Estoy acá para compartir mi experiencia de vida a la luz del Espíritu Santo, que es distinto. Por eso, y lo saben, los que han estado en Lima en el equipo sinodal, en la reunión de equipos sinodales hicimos la conversación del Espíritu. Y solamente, la verdad, uno se anima a el camino sinodal cuando lo experimenta, la verdad. Solamente experimentando, uno dice, ah, caramba, así era. Ah, esto es sinodalidad. Sí, como se dice, ¿no? Solo se aprende a nadar nadando. Igualito, porque podemos correr un peligro. Podemos ser expertos en sinodalidad. Yo mismo se los digo, ¿ah? Yo puedo ser entre comillas, experto en sinodalidad sentadito en mi oficina en Lima. ¿Eso es ser sinodal? No. Hay que conocer las realidades. Hay que saber que uno termina, y se los digo con toda verdad, uno termina saliendo, aprendiendo más de lo que es sinodalidad. Porque es la novedad del Espíritu. Hay que estar abiertos a esas novedades. Muy bien. La siguiente, por favor, la hermana estará. ¿Quién me ayuda? Sí. Muy bien. Quiero la presentación en el poco tiempo, una horita, que me queda ya mucho menos, media horita. El siguiente, si vamos pasando, yo les indico. Muy bien. La pregunta, ¿cuál es la pregunta que guía todo el camino sinodal? ¿De acuerdo? Uno dice, hemos escuchado tanto de sinodalidad, ya sabemos qué es sínodo, qué es sinodalidad y qué es camino sinodal, ya lo sabemos. ¿Cuál es la pregunta que guía? Apareció en el año 2021, en el primer documento introductorio. Dice, la pregunta fundamental que nos impulsa es esta: ¿cómo se realiza hoy, a diversos niveles, ese caminar juntos que permita a la Iglesia anunciar el Evangelio, de acuerdo a la misión que le fue confiada, y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? En pocas palabras, hermanas, hermanos, ¿qué pregunta guía el camino sinodal? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Cómo evangelizar mejor? Y por eso les digo que en sinodalidad más expertos son ustedes que yo, porque la pregunta es, ¿cómo evangelizamos mejor aquí en la prelatura de Huancané?
¿Cuáles son los retos de esta prelatura? ¿Cuáles son los problemas de esta prelatura? ¿Cuáles son las esperanzas de esta prelatura? Con el padre Edgar veníamos y estábamos también con nuestro seminarista Donovan, me acordaba por la serie de los cuatro, no había una serie de Donovan, los magníficos, ¿no? Los cuatro magníficos. Con Donovan veníamos conversando, ¿no?, de varias cosas que ocurrían en esta zona, ¿no? ¿Cuáles son los retos de hoy? El tema del gas, el tema de cómo ha crecido tanto la población, toda esa parte que antes era navegable, era río, era agua, ¿no? Todo eso ahora, esos son los retos propios, ¿no? Y tantos más. La pregunta es esta: ¿cómo evangelizamos mejor? No podemos dar soluciones de ayer y de otros lugares a los problemas de hoy y de aquí, no. Y como les digo, hermanos, no solo hay que ser creyentes, sino creíbles. Y frente a otros hermanos cristianos de otras confesiones que seguramente estarán aquí muy presentes, también cuál es nuestro rol como Iglesia Católica, ¿no? ¿Cómo vivimos la vida sacramental aterrizada? ¿No? ¿Cómo vivimos, impulsamos el Espíritu Santo que reciben en el bautismo? ¿Cómo animamos a las parejas para que contraigan matrimonio? Si no hablamos el lenguaje de nuestros hermanos y hermanas. ¿Me explico? ¿No? Tenemos retos grandes. Entonces, esa es la pregunta. La siguiente, por favor, hermana, siguiente slide. ¿Sí? Voy a ir pasando. El camino sinodal empezó el 2021, como ven, ¿no? Y va a culminar en el 2024. Fueron 3 fases: la fase diocesana, la fase continental y la fase universal, ¿sí? Esto lo pongo porque se va a repetir. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué se invita? Que cada jurisdicción eclesiástica haga una asamblea sinodal, tenga su experiencia sinodal. Luego, Dios mediante, el próximo año, el 2027, tendremos una asamblea sinodal nacional, ¿no? El equipo nacional, estamos preparando eso, pero este año estamos motivando, animando, acompañando las asambleas sinodales diocesanas, prelaturas, vicariatos. El próximo año, 27, son las nacionales de las conferencias episcopales, que Dios quiera que vayan representantes de todas las jurisdicciones eclesiásticas. Y el año 2028 el Papa León ha convocado a una asamblea sinodal universal. Vamos a ver, ¿no?, cómo se va preparando también eso. A lo que voy, que este es el camino, ¿sí? No termina solamente en esta asamblea y en los frutos para esta asamblea. También nos identificamos como una iglesia grande, una iglesia mayor que está viviendo un proceso especial. El siguiente. Muy bien, brevemente, no me da tiempo para todo, pero voy a ir pasando, voy a hablar básicamente de los 3 primeros y para dejar el método sinodal en la segunda parte, que es lo que vamos a practicar. La siguiente, por favor. Muy bien, brevemente, la sinodalidad nace en el Evangelio. Eso, hermanos, hay que tenerlo clarísimo. Marcos capítulo 1, por tomar un ejemplo. En Marcos 1 se nos narra que Jesús, ¿no?, es bautizado por el Bautista, por Juan. Muy bien. Al día siguiente, en Marcos 1:14, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio, diciendo: conviértanse y crean el Evangelio. Y inmediatamente después convoca seguidores. El texto en griego dice: vinieron detrás de él. ¿De acuerdo? Jesús convoca, inicia su misión de manera sinodal. Convocó discípulos, convocó colaboradores. Desde ese momento hasta la resurrección, Jesús caminó acompañado. En los momentos más críticos con los más pequeños. Y en la cruz, como dice el Evangelio, no solo, pero acompañó y se dejó acompañar. ¿De acuerdo? Entonces,
El origen de la sinodalidad no es del Papa Francisco o no es del Vaticano II no. El origen de la sinodalidad es bíblico. Primera experiencia, la de Jesús. La siguiente, por favor. Y la segunda experiencia lo encuentran, lo dejo como tarea, en Hechos capítulo 15. Hechos de los Apóstoles capítulo 15, donde se nos narra por primera vez en la primera comunidad cristiana cómo se vivió un sínodo. El famoso concilio se llama así en la tradición, pero la palabra que sale en el evangelio, en el texto es sínodos. El sínodo de Jerusalén, ¿sí? Como Pedro y Santiago en Jerusalén, Pablo y Bernabé están en Antioquía y tienen diferencias. Sobre un mismo tema piensan distinto. Hermanos, hermanas, no es pecado pensar distinto. Al contrario, el Espíritu Santo genera la diversidad. Y el mismo Espíritu Santo crea la armonía. Pero no somos robots. Somos hombres y mujeres con criterio, con inteligencia. No todos tenemos el derecho, tenemos la obligación de compartir, de reflexionar, como hicieron estos. No, ojo, no por mi propio bien, sino como nos enseña Hechos de los Apóstoles, por el bien común. Qué bonito es, solamente les digo un reglón, ¿no? Que está allí, no sé si, aquí está en la parte final. Dice Pablo, ¿no? El pueblo de Antioquía está sufriendo. Entonces, la decisión que toma es para sacar del sufrimiento al pueblo. Qué bonito si así pudiéramos redefinir nuestra misión como Iglesia Católica. ¿Por qué eres católico? ¿Por qué eres misionero? ¿Por qué eres misionera? Porque quiero sacar el sufrimiento al pueblo. Y ellos llegaron a una conclusión, versículo 28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas esenciales, ¿no? Aligerar las cargas y el dolor del pueblo. Qué bonito objetivo del camino sinodal. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen, soy breve, hay mucho más textos bíblicos, hay documentos de la Iglesia, uno sobre todo el año 2017, de la Comisión Teológica Internacional, donde nos narran todo el sustento bíblico de la sinodalidad. ¿De acuerdo? El siguiente, por favor. Un poco de historia, ¿no? Algunas cosas claves. En la iglesia nuestra nace el Evangelio, nace en Jesús, la instituye Jesús y los primeros hitos están allí, ¿no? En Hechos de los Apóstoles. Seguimos, por favor, el siguiente. Hitos grandes en la iglesia, los dos primeros, ¿no? Tiempos de marginación de los cristianos, tiempo de persecución. Acuérdense que la Iglesia Católica nace perseguida a los primeros cristianos. ¿Y dónde se reúnen? En las casas, en las domus ecclesia. Ahí se reúnen, ahí discuten, ahí celebran la Eucaristía. Allí, como cuenta Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, se dedicaban a servir a los más pobres. Luego, en el año 313, el cristianismo pasa a ser una religión aceptada por todo el imperio, gracias a Constantino, el primer emperador cristiano, y luego, miren, se, pongo entre comillas yo, romanizó la fe católica, ¿no? Hablamos de Jerusalén, donde nace la iglesia, ¿verdad? En Jesús con sus discípulos. Cuando llega a Roma, gracias a San Pablo, a San Pedro y a más discípulos y apóstoles, luego del año 300, la iglesia sufre una transformación. Se vuelve una iglesia oficial, digámoslo así. ¿De acuerdo? La religión cristiana se vuelve la religión oficial. Y yo me atrevo a decir, hasta el día de hoy, el 28 de julio, ¿qué es lo primero que se hace? El Te Deum. El Te Deum es oficial, está en la Constitución. Se le agradece a Dios, ¿no?, por la patria, por el Perú. Interesante, ¿no? Los que somos católicos agradecemos a Dios ese gesto, pero un evangélico, un ateo, se preguntará, ¿verdad? Se pregunta, ¿cómo así? ¿No? Si es un Estado laico. Bueno, todo esto nace de aquí. Lo mismo las fechas, lo mismo las formas y
lo mismo la forma de gobierno de la iglesia, ¿sí? Jesús instituye apóstoles que dirigen, ¿no? Y cuando muere Jesús y muere Judas, ¿no? Eligen su sucesor. ¿De acuerdo? Sí, y ahí viene la sucesión. Pero la participación, y Hechos de los Apóstoles nos lo dice muy claramente, estaban involucrados toda la comunidad cristiana. De manera que, Hechos capítulo 13, algunos tenían el don, Pablo, 1 Corintios 13, algunos tenían el don de la profecía, otros de la enseñanza, otros del servicio, ¿verdad? Cada uno tenía una responsabilidad en la iglesia, en las primeras comunidades. Van pasando los siglos y esto se va centralizando en la autoridad del Papa y de los obispos. ¿De acuerdo? Y luego los sacerdotes. De manera que poco a poco se va formando una pirámide: el Papa, obispos, sacerdotes, pueblo de Dios. ¿Me explico? ¿No? Se jerarquizó la iglesia. No voy a entrar en detalles por qué ni para qué, cuál fue lo positivo, cuál fue lo negativo. Simplemente explico cómo ocurrieron las cosas. Luego, la caída de Roma, el año 76, y luego el nacimiento del Islam, ¿no? Que hasta hoy en Europa sigue siendo una realidad muy fuerte. Es decir, ya no había una sola hegemonía de la fe cristiana. ¿Me explico? Empiezan a haber otras manifestaciones de fe. ¿Seguimos? Y dentro de la Iglesia Católica llegaron dos acontecimientos muy fuertes. El cisma del año 1054, con la caída de Roma, el Papa de Roma, ¿no? Pero en Constantinopla, lo que es hoy día Turquía, nace también, ¿sí?, una iglesia cristiana. Pero hay un cisma, se divide. ¿Hasta cuándo están divididos? Hasta hoy. Hasta hoy seguimos divididos. La iglesia oriental y la iglesia occidental. La iglesia ortodoxa y la iglesia latina. ¿Me explico? La iglesia ortodoxa siguió un camino sinodal en comunidades. La iglesia latina siguió esta jerarquía, centrando todo en la autoridad del Papa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en el año 1500, avanza un poco, el siguiente, 1545, un gran cisma dentro de la Iglesia Católica, la famosa Reforma Luterana. ¿Me siguen? ¿Por qué explico todo esto? Para que vean cómo la Iglesia, hermanos, hermanas, constantemente se reforma. ¿Sí? Constantemente surgen situaciones que nos hacen volver al Evangelio. Lutero, ¿qué le enseñó a la Iglesia Católica? Cuidado con desviarse de la palabra de Dios. El gran problema de Lutero, es mi lectura, es que lo dijo fuera de la Iglesia Católica. Hubiese sido un gran líder, ¿sí?, de ese día quedarse, como Agustino, dicho sea de paso, ¿no? Lutero es Agustino y hoy tenemos al primer Papa Agustino. Miren cómo es la vida, ¿no? Cómo es la historia. Pero bueno, esto produjo grandes concilios, grandes sínodos, ¿sí? Grandes sínodos. Esto. Y uno de los grandes sínodos fue el sínodo o concilio de Trento. ¿De acuerdo? Que está aquí. El concilio de Trento, ¿sí?, que respondió, muchas gracias, Padre Bersi, que respondió a las diferencias que ocurrieron con Lutero. ¿Por qué digo esto, hermanos, hermanas? Porque seguramente por ahí ustedes han escuchado, es que no, el camino sinodal es peligroso porque vamos a hacer lo que está haciendo Alemania, ¿no? El cisma que quiere Alemania, por ahí escucho, el sínodo alemán que va en contra del sínodo del Papa León, ¿no? Yo diría, manan cancho, en quechua. Miren ustedes la historia que tiene Alemania. Pregunta, ¿en el Perú tenemos esa historia? Son otros nuestros problemas. ¿De acuerdo? Tenemos que saber reconocer. ¿Queremos respuestas? Hagamos buenas preguntas. ¿Queremos respuestas?
Busquemos hacer buenas preguntas. No importemos preguntas. ¿De acuerdo? No importemos problemas. Ya tenemos suficientes problemas nosotros, dentro y fuera de la iglesia, que tenemos que absolver. ¿De acuerdo? Y miren qué bonito, porque Trento dice, instituye con más fuerza la Eucaristía, la autoridad del Papa. Y miren lo que dice Trento, y uno dice, esto es muy posterior. Todo obispo debe convocar un sínodo cada año en su diócesis. 1560. Todo obispo tiene que convocar cada año un sínodo en su diócesis. Miren, miren lo que ya decía el Concilio de Trento. Avanzamos, pasamos mucho tiempo, 500 años, perdón por el tiempo, no tengo mucho para profundizar, y llegará el Concilio Vaticano I, un concilio difícil. ¿Por qué? Porque la iglesia, lo voy a decir en breve, empezó a tener miedo de la modernidad. ¿Sí? Había un papa, sobre todo, que escribió un documento que todo lo moderno es peligroso para la iglesia. Y ahí no estaba muy claro, Hoy por hoy, miren lo que tenemos. Todos estos aparatos y todo esto, si sabemos usarlo, conduce a mayor gloria de Dios, ¿o no? Lo mismo ahorita podemos decir del internet, de la inteligencia artificial. No tengamos miedo. Eso fue, hermanos, el Vaticano II. Estoy siendo muy breve, El Vaticano II dice, el mundo no es nuestro enemigo, hay que dialogar por el mundo. Por un pequeño detalle, Jesucristo se encarnó en este mundo, porque no he venido a juzgar, sino a salvar. ¿Me explico? Entonces el Vaticano II va a dejar dos principios. Estoy hablando de qué año, los años 1962, 1965, convocado por el Papa San Juan XXIII. Dice, hay que volver a las fuentes, la palabra de Dios. Pequeño dato, esto ya Lutero lo había dicho 500 años antes. Hay que volver a las fuentes, la palabra de Dios rige la iglesia, ilumina el magisterio y la tradición, la palabra de Dios. Y dos, hay que estar atentos a los signos de los tiempos. ¿Qué nos quiere decir Dios con todo lo que está ocurriendo hoy? Estas dos cosas lo digo, ¿saben por qué? Porque la sinodalidad es llevar a la práctica lo que el Concilio Vaticano II le dijo a toda la iglesia. ¿Me explico? Los santos padres reflexionaron, los padres conciliares, sobre cómo anunciar el Evangelio en un mundo que cambia tanto, que no tengamos miedo. Les faltó tiempo para decirnos cómo hacerlo. Será casi, por gracia de Dios, 50 años después, que con el Papa Francisco damos un paso más en este camino. Dicho sea de paso, el Concilio Vaticano II es el Papa Pablo VI que instituye el secretariado de Sínodo de Obispos. Es Pablo VI quien instituye. Y desde Pablo VI hasta hoy han habido 16 sínodos. 16 sínodos, ¿sí? Pablo VI que decía, el espíritu del concilio no puede quedarse ahí. Este espíritu de estar atentos a los signos de los tiempos y a los cambios que el Evangelio tiene que iluminar. No hay espacio humano que no le interesa a Dios. Todo lo humano habla de Dios. En todos los retos humanos, el Evangelio tiene una palabra, porque empieza con la escucha. ¿De acuerdo? Para escuchar la palabra de Dios hay que escuchar la palabra humana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrita en lenguaje humano, en griego, en hebreo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos, padre? Sí. Allá. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya termino la parte histórica y hacemos una dinámica para hablarles de el documento final. ¿Sí? El siguiente, por favor. Ya casi estoy acabando. Bueno, un poco en América Latina. ¿Qué es lo que pasó en América Latina? Las asambleas. ¿Por qué lo digo? Porque
somos pioneros en América Latina en el camino que el Espíritu Santo de renovación le pide a la iglesia. Y en mis años de trabajo en Roma, siempre, ojo, América Latina siempre ha tenido ese aire de querer estar atento al Espíritu Santo, siempre. Incluso miren, para nosotros la sinodalidad no es tan nueva, porque asambleas hacemos, ya les digo, pero en otras partes del mundo es más difícil hacer esto, ¿no? Entonces, en América Latina tuvimos Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y la primera asamblea eclesial el 2021 en el COVID, ¿sí? Avanzamos, quiero cerrar esto y hasta ahí. La siguiente, por favor, para presentarles siguiente, avanzo, el documento final del sínodo. Una idea para cerrar esta primera parte, ¿sí? De varios de los temas importantes, uno, estar atentos a los signos de los tiempos, y dos, volver a las fuentes. El Vaticano II nos habló algo que es lo que vamos a practicar esta tarde. Se llama la dimensión de pueblo de Dios. La iglesia, cuerpo de Cristo, Cristo cabeza de la iglesia, y la iglesia como pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos estamos ungidos por el Espíritu Santo. Todos compartimos un bautismo y todos compartimos un mismo sacerdocio. Pero el sacerdote es el curita solo. No. El sacerdocio común de ser todos hijos de Dios, y gracias a Jesucristo compartimos ese servicio que hacemos a la iglesia. ¿De acuerdo? Dentro de ese servicio que todos como bautizados damos a la iglesia, hay un grupo de hermanos nuestros que son los ministros ordenados, el sacerdocio ordenado se llama, ¿no? Los presbíteros, que tenemos una función en la iglesia, ¿no? La función sobre todo del cuidado espiritual. Un diácono, un presbítero y un obispo. ¿De acuerdo? Eso es lo que más hemos visto. Luego está la vida religiosa. Aquí tenemos hermanos y hermanas religiosas que vamos definiendo y sabemos cuál es su misión. ¿Saben el camino sinodal a qué nos está invitando también? A definir bien, a motivar, a promover el rol de los laicos. Y yo creo que en comunidades, en el caso de ustedes, aquí en la prelatura, es sumamente importante. Yo tengo como jesuita la experiencia de Jaén, ¿no? En Amazonas. Sin catequistas, sin agentes pastorales, no hay iglesia. No hay iglesia, la verdad, no hay iglesia. Muy pocos los sacerdotes, muy pocos los religiosos y religiosas, las comunidades alejadas. ¿De acuerdo? Como laicos hay un rol, y esto el sínodo nos está ayudando a vivirlo. En los roles, en los ministerios, en las vocaciones y en los carismas. La vocación es una llamada, vocatio. El ministerio es la respuesta, mi servicio. Por eso la iglesia sinodal nos está ayudando a redescubrir el servicio de cada miembro del pueblo de Dios, incluso de los ministros ordenados. Por eso a veces escuchamos, ¿no? Es que, y con esto termino esta parte, la autoridad en la iglesia, la autoridad en la iglesia. La autoridad en la iglesia, nos dice el Evangelio, es el servicio, no el poder. ¿Por qué a veces nos pican las manos o los pies cuando hablamos de sinodalidad? Porque tenemos la gran tentación de confundir el servicio, la autoridad, con el poder. Porque tengo más poder, soy más importante. Y en la iglesia, se los digo, y sepámoslo bien, frente a muchas personas podemos tener mucho poder. Mucho poder. La pregunta es, ¿cómo ejercemos ese poder? Y hemos visto, y la iglesia sinodal afronta eso, hermanos, hermanas, que hemos usado mal el poder muchas veces. Y hay 5 tipos de abusos del poder en la iglesia: sexual, de conciencia,
económico, de poder como tal, de autoridad y espiritual. Y lamentablemente hemos vivido y vivimos esas crisis de poder. ¿Por qué? Porque algunos, muy bien lo dijo Monseñor Giovanni al inicio, ¿no? Nadie es más que nadie en una mesa redonda. La mesa redonda es el signo de la iglesia. En la iglesia yo, por ser sacerdote, no soy más que nadie. El Papa León, tan querido, por ser Papa, no es más que nadie. Cuanto más autoridad tengo en la iglesia, es para más servir. La iglesia sinodal, ¿qué hace? Finalmente, hermanos, hermana, ven, si la historia nos llevó a que la iglesia tenga una forma de pirámide, papa, obispo, sacerdotes, religiosos, religiosas, pueblo de Dios, Papa Francisco lo dijo muy bien, era un hombre de muchas imágenes. Hablamos de una pirámide invertida. ¿Tienes autoridad en la iglesia? Haz como Jesús, ponte a lavarte los pies. El gesto del poder no es el trono o el bastón, es el gesto de ponerme de rodillas para lavar los pies a mis hermanos. Y el Papa es el servidor de servidores. Y lo mismo los obispos, lo mismo los sacerdotes y lo mismo todos en la iglesia. Pregunta, con esos signos, ¿no hacemos una iglesia más acogedora? ¿No podemos ser una iglesia más participativa? ¿Una iglesia que tenga las puertas más abiertas? Porque yo no me creo más que tú. Tú eres un pecador. ¿Y quién soy yo para decir que tú eres pecador? No, es que usted es el padrecito. Que entonces por ser padrecito no soy pecador. Uy, uy, uy. ¿Me entienden? Estamos hablando de temas muy importantes, hermanos. Y gracias a Dios que sea el momento de hacerlo. Porque no esperemos que sea muy tarde. Enfrentemos con valentía, con parresía, con libertad lo complejo de este mundo y lo hermoso que es hacer actuar al Espíritu Santo. Lo hermoso es encarnar el Evangelio, ¿no? De la esperanza, de la justicia, del progreso para todos. Muy bien, termino esta parte, nos movemos un poquito para despertarnos, ¿sí? Y presentarles la segunda parte. Muchas gracias para Padre Juan, fuertes aplausos, por favor. Bien, esta primera parte de esta manera estamos concluyendo y para luego ya entrar lo que es el tema, vamos a trabajar lo que es el conversatorio en espíritu. Allí trabajaremos pues juntamente con los facilitadores y el secretario, pero todavía no nos adelantemos. Vamos a escucharle a la Madre Jimena que nos va a hacer despertar. Veo que por ahí están dormidos, ¿no? A ver, los dormidos levanten la mano. Bueno, ya son 2, 3 para ellos esta canción dedicado.